Hola a todos y a todas. En este capítulo de hoy vamos a resolver un problema del tema de cinemática que trata sobre un movimiento circular uniformemente acelerado y una de las peculiaridades que vamos a ver en este ejercicio es la fuerza de rozamiento en este tipo de movimiento, que al principio cuando se ve pues causa un poco de confusión porque normalmente la fuerza de rozamiento se conoce como una fuerza que se opone al movimiento. Y ya vimos en el en el capítulo de peralte, del ángulo de peralte, la velocidad a la que un proyectil puede trazar una curva sin salirse de esta y tal, pues que la fuerza de rozamiento apuntaba hacia el centro del movimiento circular, o lo que sería el centro del radio de curvatura de ese movimiento. Bueno, pues vamos a ver ahora un ejemplo en concreto de hacia dónde apunta una fuerza de rozamiento cuando ya no es un proyectil moviéndose a velocidad angular constante, sino que existe una aceleración en la componente tangencial del movimiento. Pues entonces este problema dice: una moneda de masa m reposa sobre un disco inicialmente en reposo a una distancia d de su centro. El coeficiente de rozamiento entre la moneda y el disco es mu, y en un instante t igual a 0 el disco comienza a rotar con una aceleración angular constante alfa. En un principio y hasta cierto instante la moneda permanece en reposo respecto al disco, y nos piden dibujar en la vista cenital del dibujo de la derecha un vector que represente la fuerza de rozamiento estático mientras que la moneda está en reposo respecto al disco, y luego calcular la magnitud de dicha fuerza de rozamiento estático en función del tiempo. Vale, pues lo que primero vamos a hacer es, aquí nos dice que en un instante t igual a 0 el disco comienza a rotar con una aceleración angular constante. Entonces, ¿esto qué va a significar? Bueno, pues que si la aceleración angular, que normalmente suele llamarse como alfa, pues es constante, pues esto lo que significa es que la velocidad angular va a depender del tiempo. Y entonces la velocidad angular pues no será más que la integral de la aceleración angular por un diferencial de tiempo, y si la aceleración angular es constante, pues entonces alfa sale fuera de la integral, nos queda la integral de dt, y esto es alfa t más una constante. ¿Vale? Entonces, como nos dicen que en el tiempo t igual a 0 el disco comienza a rotar, pues esto lo que significa es que lo de que comienza a rotar, esta es la palabra clave, implica que esta constante de tener algún valor sería la velocidad angular inicial. Pero si nos dice que comienza a rotar, eso lo que significa es que esto de aquí es 0, ¿vale? No había una velocidad angular inicial. Por lo tanto, la velocidad angular del disco pues va a ser simplemente alfa por el tiempo, ¿vale? Entonces, pues voy a apuntarlo por aquí arriba. Vale, pues lo primero que nos piden es que dibujemos en vista cenital del dibujo de la derecha, o sea, de este de aquí, un vector que represente la fuerza de rozamiento estático mientras que la moneda está en reposo respecto al disco. Bueno, pues lo que vamos a hacer, vamos a completar un poquito el apartado A que nos piden y vamos a dibujar un esquema de fuerzas para este problema, que va a ser el siguiente. Primero vamos a tener este dibujo de aquí, que va a ser un esquema de fuerzas en vista frontal, ¿vale? O sea, viendo la moneda de perfil o de canto. De forma que, pues para nosotros, el disco en este plano, o sea, en esta vista, pues el disco, este de aquí, pues va a ser como una línea, ¿vale? Entonces, en esta vista frontal, pues las fuerzas que podemos observar son el peso de la moneda, la fuerza normal, que siempre está por ahí cuando el objeto está reposando en una superficie, y luego la fuerza de rozamiento, que he dibujado
en esta dirección, que parece que va hacia el centro del disco, o sea, aquí, ¿vale? Porque esto de aquí es la distancia de la moneda al centro del disco, aunque en realidad, bueno, la he dibujado así porque nosotros ya vimos en el capítulo de ángulo de peralte que la fuerza de rozamiento en este tipo de movimiento iba en esta dirección. Lo que pasa es que aquí no va a ser exactamente igual y en esta vista pues no puedo darle perspectiva a esta fuerza. Entonces va a verse así, aunque en realidad no va a apuntar al centro. Eso, hacia dónde apunta, lo vamos a ver con el siguiente plano, o lo que va a ser la vista que dicen aquí en el ejercicio cenital, que es la siguiente. Pues en esta vista, que no es más que lo que comúnmente también puede conocerse como vista de pájaro, ¿vale? O sea, ver desde arriba, como si estuviéramos mirando al suelo. Pues aquí lo que tenemos es el disco, donde pues esta de aquí es la distancia del centro del disco a la moneda. Lo que pasa es que lo he puesto en la dirección contraria pues para no saturar el dibujo de líneas. Y esta de aquí sería la moneda. Vale, pues aquí no he dibujado un esquema de fuerzas, sino que he dibujado un esquema de aceleraciones. Porque nos dicen que es un movimiento circular, porque el disco gira con una velocidad angular y que tiene una aceleración angular. Por lo tanto, lo que nosotros sabemos es que en los movimientos circulares siempre hay una aceleración radial apuntando al centro del círculo que forma la trayectoria, ¿vale? O sea, apuntando aquí. Eso en todo movimiento circular lo hay. Lo único que en este caso nos dicen que hay una aceleración angular, por lo tanto la aceleración va a tener también una componente tangencial que va a ser un vector tangente a la trayectoria en el punto en el que se sitúe la moneda en ese instante de tiempo, ¿vale? Entonces, pues como la aceleración va a tener dos componentes, pues ya no va a ocurrir como en el capítulo del peralte, que la fuerza de rozamiento, como solo nos quedaba después de hacer el análisis de fuerza, pues estas dos se cancelaban y como el sumatorio de las fuerzas tiene que ser igual a una masa con una aceleración, pues no nos quedaba más remedio que aquí en el sumatorio de las fuerzas pues solo sobrevivía la fuerza de rozamiento y la masa por la aceleración era la masa por la aceleración centrípeta, ¿vale? O sea, por v cuadrado entre el radio, que bueno, pues aquí lo llaman d, ¿vale? Entonces no quedaba más remedio que direccionalmente, o sea, como vector, la fuerza de rozamiento, pues fuera una fuerza centrípeta, o sea, tuviera signo, no me cabe, voy a ponerlo aquí, signo negativo en la dirección ER, ¿vale? Del vector unitario ER. Bueno, pues aquí ya eso no pasa. Lo que vamos a ver en el análisis de fuerza que vamos a hacer es que se van a seguir cancelando tanto el peso como la normal y la única fuerza que va a quedar va a ser la de rozamiento y esta no le va a quedar más remedio que llevar la dirección y el sentido de la aceleración total, ¿de acuerdo? O sea, el sentido de este vector de aquí. Entonces, pues lo que primero vamos a hacer es, nosotros ya sabemos que la aceleración tangencial pues se pone como a θ o at. Esto obviamente en coordenadas polares, ¿de acuerdo? No son coordenadas intrínsecas, aunque se parecen, pero esto pues como es una circunferencia pues vamos a usar coordenadas polares. Y la aceleración tangencial pues lo que vimos es que era la derivada del módulo de la velocidad respecto al tiempo. Entonces, como aquí, como la velocidad en los movimientos circulares siempre se define como la velocidad angular por el radio de esa circunferencia, como aquí al radio lo hemos llamado d, pues entonces la velocidad va a ser omega por d. O sea,
Y omega, pues hemos visto que es alfa por t, y pues todo esto hay que multiplicarle por d. Entonces, la derivada de v respecto al tiempo, pues lo que va a ser es alfa por d. Así que así va a quedar en esta expresión. Y la que vamos a calcular ahora, pues va a ser la aceleración radial. Entonces, la aceleración radial, pues lo que nosotros sabemos es que viene definida como la velocidad al cuadrado entre el radio de la circunferencia, o sea, d, y pues la velocidad al cuadrado entre d, pues si la velocidad es omega por d, esto lo elevaremos al cuadrado, entonces esto queda omega cuadrado d cuadrado entre d, se cancela este cuadrado con esta d, y omega nosotros sabemos que es alfa por t, y al cuadrado pues será alfa cuadrado t cuadrado por d. O sea que eso será la aceleración radial, alfa cuadrado t cuadrado por d. Por lo tanto, esto, pues el vector este de aquí, aceleración, esto es igual a r, o sea, la aceleración radial por el vector unitario radial, que no pongo signo, pues porque vamos a hacer como que el signo menos, que en realidad llevaría, porque esto tiene dirección negativa radial, pues lo absorbe esta coordenada, ¿vale? Para no poner aquí el signo menos. Más, lo estoy poniendo de forma general, más la aceleración tangencial por el vector unitario tangencial, ¿vale? O sea, no es más que, pues que este vector aceleración, sus coordenadas van a ser estas, ¿vale? Entonces, bueno, si he dicho que la aceleración radial absorbe el signo menos, pues en realidad aquí iría un menos, ¿vale? Pero bueno, eso para que lo sepáis, porque de momento no va a influir en los cálculos que vamos a hacer. Vale, pues lo que nos piden en el apartado A es dibujar la fuerza de rozamiento. Pues bueno, eso lo que vamos a hacer es un análisis de fuerzas por la segunda ley de Newton. Entonces, el sumatorio de las fuerzas pues va a ser igual a la masa por la aceleración. Entonces, el sumatorio de las fuerzas van a ser el peso, la normal y la fuerza de rozamiento. Y esto tiene que ser igual a la masa por la aceleración. Vale, pues aquí vamos a tener que el peso, voy a venirme por aquí abajo, el peso es la masa por la aceleración de la gravedad, de hecho menos, en la dirección, pues voy a llamar a esta dirección de aquí el eje Z, ¿vale? O sea, voy a pintar los ejes como aquí el Z y el plano formado por el disco pues va a ser el X, Y, o al revés, aquí la Y y aquí la X, para que esté bien escrito, ¿ok? Vale, pues esto, el vector unitario es Z, la normal entonces va a ser el módulo de esta fuerza en la dirección positiva del eje Z, y la fuerza de rozamiento, pues como va a ser una fuerza que va a estar en el plano este de aquí, pues vamos a ponerlo ya con coordenadas polares referidas a este plano, ¿de acuerdo? Entonces, la fuerza de rozamiento pues tendrá una componente, será la fuerza de rozamiento en la componente radial, por un vector radial, más la fuerza de rozamiento, o sea, su componente tangencial, por este vector tangencial. Y esto pues será igual a la masa por la componente radial de la aceleración en la dirección radial, más la masa por la componente tangencial de la aceleración en esta dirección. Vale. Pues entonces, ¿qué vamos a tener aquí? Vamos a agrupar las fuerzas por componentes. Pues vamos a tener la normal
menos el peso, esto en la componente z, más la fuerza de rozamiento, su componente radial por el vector unitario ER, más la fuerza de rozamiento, su componente tangencial, por el vector unitario tangencial. Y esto va a ser, pues la aceleración radial, pues hemos visto que es m, y pues bueno, vamos a ponerle ya el signo negativo, entonces quedará menos m por AR, que hemos visto que es alfa cuadrado t cuadrado por d, esto en la dirección radial, más m por a tangencial, que es alfa t en esta dirección tangencial. Vale. Pues entonces ahora esto queda de la siguiente forma, que es en el eje z, pues tenemos la normal menos mg igual a 0, porque aquí en el lado derecho del igual pues no aparece ninguna fuerza en esta dirección. Vale, y aquí pues tenemos la dirección, en la dirección radial, pues que la fuerza de rozamiento, la componente en esta dirección, pues es igual a menos m alfa cuadrado t cuadrado por d, y en la componente tangencial pues tenemos que la fuerza de rozamiento será m por alfa por t. Estupendo. Por lo tanto, lo que va a ocurrir, lo que nos piden en el apartado A, como es dibujar la fuerza de rozamiento, pues nada más que tendremos que multiplicar por la masa a estos vectores de aquí, y pues ya quedaría como el vector fuerza de rozamiento, ¿vale? Este de aquí sería la componente de la fuerza de rozamiento tangencial, y este de aquí sería la fuerza de rozamiento en la componente radial. Y este, pues el vector fuerza de rozamiento, ¿vale? Así que así quedaría. Ya tendríamos la primera parte del ejercicio, y ahora pues vamos a la segunda, que nos dice calcular la magnitud de dicha fuerza de rozamiento estático en función del tiempo. Pues esto va a ser muy fácil porque, como nosotros ya sabemos que las componentes... a ver dónde están... Bueno, a ver. Si el vector fuerza de rozamiento entonces va a venir dado por la componente radial por el vector unitario radial más la componente tangencial por el vector unitario tangencial, pues el módulo tendremos que hacer el producto escalar de este vector por sí mismo, que nos dará el módulo al cuadrado, y pues bueno, estos vectores unitarios pasa como con los vectores unitarios cartesianos. Como son unitarios y son ortogonales, porque estos vectores van en estas direcciones de aquí iría el Eθ y el ER iría en esta dirección de aquí, ¿vale? Porque recordad que el vector aceleración radial va con un signo menos. Pues al ser ortogonales y unitarios, pues el producto de ER por ER es igual a 1 al cuadrado o igual a 1, pasa lo mismo con el Eθ. Y si el producto es cruzado, o sea, de ER por Eθ, pues esto es 0, ¿vale? E igual, esto es conmutativo o simétrico, da igual multiplicar ER por Eθ y Eθ por ER, eso va a dar 0. O sea que, bueno, estos vectores unitarios pues cumplen que su producto viene dado por la delta de Kronecker que ya hemos visto en estos capítulos. Así que el módulo de este vector pues será la raíz cuadrada del producto escalar de este vector por sí mismo, o sea, podremos calcular su módulo como conocemos de toda la vida, que es hacer la raíz cuadrada
de sus componentes al cuadrado. O sea, de la fuerza de rozamiento en la componente radial al cuadrado más la fuerza de rozamiento en la componente tangencial al cuadrado. Vale. Pues esto es la raíz cuadrada de este menos se cancela con el cuadrado y vamos a tener m al cuadrado alfa al cuadrado, alfa a la cuarta, perdón, alfa a la cuarta, t a la cuarta, d al cuadrado, más la otra componente, está aquí, m al cuadrado, alfa al cuadrado y t al cuadrado. Perfecto. Entonces, vamos a poder sacar fuera de la raíz m, alfa y t. Y me estoy dando cuenta que aquí he cometido un fallo garrafal, que he puesto que la aceleración tangencial, a lo mejor ya lo estabais viendo, era alfa por t y es alfa por d, ¿vale? He ido arrastrando este fallo por aquí. Bueno, espero que os hayáis dado cuenta vosotros y que estuvierais ya tirando de los pelos. Vale. Y claro, entonces esto aquí es d al cuadrado. Vale, entonces ahora esto sí que sí queda en alfa d por 1 más alfa cuadrado t a la cuarta. Y esto de aquí, pues es lo que sería la fuerza de rozamiento en función del tiempo. O sea, el módulo de la fuerza de rozamiento. M alfa d por la raíz cuadrada de 1 más alfa cuadrado t cuarta. Y esto, pues las unidades newtons o kilogramo metro partido de segundo al cuadrado, ¿vale? Lo que queráis, es equivalente. Así que nada, pues esto ya tendríamos el ejercicio y pues nada, espero que perdonadme el fallo ese que he tenido con la aceleración tangencial y pues nada, nos vemos en otro vídeo.